Bueno, bienvenidos a Colombianos Interesantes. Bueno, hoy estamos aquí con Andrés Roballo, un viejo amigo mío de Cali, que hoy en día está estudiando un máster en Holanda, en Tilburg. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, David, muy contento de estar aquí en tu podcast o tu entrevista. Gracias. Ok, gracias por venir. Bueno, Andrés, estás en Tilburg. Yo creo que la mayoría de gente en el mundo no han escuchado de Tilburg, aunque sí han escuchado de Holanda, ¿no? ¿Cómo va todo allá hoy en día? Bien, pues un buen clima, términos de ambiente, ya llegando el verano. Ajá. Las sensaciones, las energías son un poquito más distintas, más amigables. En términos, digamos que sociales, puedes decir que está también todo muy bien. Como en toda parte, hay sus paros, hay gente que no está de acuerdo con el gobierno y bueno, suceden ¿Sí? cosas, pero en general está muy bien, muy bien, muy tranquilo. Sí, digamos que en estos momenticos estoy haciendo la premaestría porque pues Ajá. digamos que mi background es en economista, pero estoy Ok. aprendiendo lo que necesito en este semestre, ya lo terminé, para poder entrar a la maestría como tal, de ciencia de datos. Ok. Sí, tienes ¿cómo se dice eso? Pregrado, ¿no? Como de la Sí, licenciatura. Sí. ajá, un bachillerato. Pregrado y ahora estás haciendo un posgrado, un máster, sí. Sí, exacto. Ok. Cool. ¿Y cómo te pareció ese proceso de adaptación? Pues sé que no llevas mucho tiempo allá, un par de meses, ¿no? Pero Ujú. imagino que llegaste de Cali, un país, una ciudad tropical, al pleno invierno de Holanda, aprendiendo pues algo nuevo, una ciudad nueva, todo eso. ¿Nos puedes contar un No, poquito de pues, eso? David, es un reto muy grande porque, pues, primero el clima, te estás adaptando como a unas nuevas temperaturas, también te estás adaptando a un nuevo idioma, adaptas a un nuevo espacio, te toca saber dónde está la tienda, dónde comprar la leche, comprar el pan. Bueno, te has vivido esto y sabes que eso no es fácil, Mm, pero el primer mes, los dos primeros meses son siempre un reto para realizar ese cambio. pero un montón de cosas que tenías que hacer, ¿no? Un apartamento o un cuarto o no sé qué, como encontrar No, dónde alquilar, luego comprar, no sé, materiales, entender cómo funciona el bus y el metro y yo no sé qué. sí, claro, total, Eh, que desde el principio fue, bueno, encontrar el sitio donde vas a vivir. Una vez llegas, realizar todo el papel de la documentación, mm, tienes que tener la residencia, tienes que tener la documentación, lo que tú dices que tienes que saber dónde están los trenes, dónde está la escuela, dónde vas a comprar las cosas para alimentarte, dónde vas a hacer ejercicio, dónde están los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es un proceso bastante riguroso, pues, para todas las personas que empiezan, digamos que un nuevo inicio, ¿sí? Porque esto es un reset, un reseteo en mi vida, ¿no? Entonces, pues nuevos amigos, nuevas relaciones, nuevo todo. sí, nuevos caminos, nuevos aprendizajes, nuevo... Mm. Pero manejan todo en inglés allá o tienes que hablar el Dutch, No, el todos holandés. manejas, todos hablan inglés. Yo diría Sí. que el 90% de las personas hablan inglés, así que no es un problema desenvolverte, ¿sí? Ujú. Sí. Andrés nos conocemos mucho tiempo y la mitad del tiempo estamos hablando inglés, entonces yo sé que tiene un excelente inglés. Imagino que eso te ayudó bastante en el proceso de Sí, transición. Pero digamos que allá estás estudiando con gente no solo holandés, ¿no? Imagino que de pronto son incluso una minoría. sí, sí, más que todo la mayoría de la gente del salón son extranjeros, italianos, turcos, franceses, griegos, de Grecia, bueno, de toda parte del mundo. Hay por ahí un 10% de las personas son holandeses, sí, no es mucho, la Ujú. verdad. Bueno, sí. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo era tu vida antes, antes en Cali.
Tu camino era primero, o sea, graduarse de la ICESI, luego trabajaste bastante, unos años, tenías varias experiencias también en la extranjería, mientras tanto y antes, pero finalmente terminaste haciendo la maestría. Pero cuéntanos un poquito de antes, de antes de llegar a Holanda. Bueno, ya digamos que ahorita que haces esa pequeña aclaración, es importante también mencionar en esos retos que estábamos hablando de organizarnos, el hecho de cambiar, porque yo ya no tengo 22 años ni 25, y yo ya No, soy no, sí. un poquito más adulto. Entonces, ese cambio también como de volver otra vez a la universidad y de volverte a encontrar con gente mucho menor, con otras ideas y otra forma de pensar, te hace enfrentarte a unas nuevas formas de integrarte con las personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un reto y es el reto de eh, pensar de que en cualquier momento se puede, digamos, realizar, sí, las cosas o lo que uno quiera de pronto hacer. Muchas veces uno dice, no, yo ya estoy muy viejo para hacer esto. A mi edad yo me voy a poner sí, a estudiar, por ejemplo. Pero esta experiencia me ha llevado a no pensar en eso y pensar de que en cualquier momento todo lo que uno quiera hacer se puede hacer. Eso de pronto recalcarlo Sí. ahí antes de Pues, hablar un pues, poco. pues yo sé que cuando hablamos de esa transición, cuando tú estabas yendo allá, me expresaste esa preocupación, que vas a ser como el abuelo Mm, en la clase claro, con 30 y total. algo. Yo soy un poquito mayor que tú, entonces yo pensaba como, no, ya estoy acostumbrado de pronto a estar en situaciones así. Y sabes que cuando llegué, yo no era el mayor en esa clase, yo era, Sí. eh, te diría que el promedio entre el mayor y el menor de los estudiantes, ¿sí? Ah, ok, ok. Pero habían personas mayores que yo. Sí, Había un señor por ahí de 60 años que también claro, estaba claro. haciendo la premaestría, que uno dice, si este señor también lo pensó, o sea, yo estoy bien, ya No, sí, estoy en el sí. momento para hacerlo. De hecho, yo lo he pensado porque a veces, pues yo, ustedes que no saben, yo soy como originalmente un físico, luego trabajé como en el sector financiero, bla, bla, pero a veces me da envidia a los médicos y las enfermeras. Ok. Y yo y pensé como, qué chévere sería trabajar en el sector médico, ayudando a personas y interactuando personas y no como máquinas todo el día, Ujú. como suelo yo con los datos y la programación. Pero volverse, digamos, un médico se necesita 10 años, no, uy, Uf, mucho esfuerzo. Entonces pensé no. como de pronto como un asistente o algo así, como un enfermero. Ujú. Y, pero también me pregunto cómo sería, porque uno sería estudiando con gente como de 22 años. Sí, no, es una experiencia nueva, diferente. Y no sé si has visto, has escuchado a María Alonso Puig, un español que él fue cirujano en la parte de medicina, un señor muy reconocido, y de un Mm, momento a otro él dejó de ser médico y se convirtió en ser como un coach para hablarles, porque él se mm, puso a pensar que él podía curar las enfermedades al corto plazo, como cirugías o algo así, pero sí. lo que él quería era como prevenirlas. Entonces, él empezó a entender como al paciente en vez de curarlo directamente de eso. Y eso fue un Mm, cambio que a él le costó mucho. Esos cambios de un punto a otro son bruscos, pero son siempre valiosos y significativos, porque no, tienes sí. la experiencia de este lado y complementas una que tal vez no conoces tantos. Entonces, al final, ahí hay un doble beneficio Sí, para y además impactar. de eso, yo lo veo como, es muy chévere, muy bacano porque es, es una oportunidad casi a empezar otra vida, a vivir otra vida completamente y no sentir como, que pucha, tengo que ser como eso todo el resto de mi vida, sino que puedo empezar una etapa completamente nueva. Muy Total, bacano. no, total. Y tengo y conozco gente, conozco médicos que hoy en día están dejando de ser médicos, obviamente porque se cansaron también de hacer lo mismo todo el tiempo, Obvio, obvio, sí. para ponerse a hacer cosas diferentes.
te lo De hecho, muchos digo. médicos se aburren de su trabajo. Tengo varios Claro, amigos médicos que dicen que es muy mecánico, se sienten muy como aburridos después de un tiempo, no están aprendiendo cosas nuevas después de un tiempo. Entonces les entiendo sí, sí. completamente. Entonces, Pero bueno, bueno, digamos que sí, ese era un sí, punto sí. que quería ahí mencionar. Ahora que Sí, tú me preguntaste. ajá, sí, sí, no, cuéntanos un poquito de la vida antes, antes de llegar a Europa, en Cali. Sí, bueno, pues crecí en Cali, al sur de la ciudad. Viví en Tequendama, en un barrio por allá, casi en el sur, centro sur más o menos. En Capri también por allá. Y bueno, estudié en un colegio que se llamaba, o se llama el Colegio La Cordel. Una de las cosas que, digamos, yo valoro y resalto mucho fue la crianza de mi familia, precisamente de mi abuela. Mi mamá en ese entonces trabajaba, yo vivía con mi abuela y mi abuela fue, digamos que la madre que me enseñó muchísimas cosas. Al final mis tíos, mis tías, mis abuelas, mi madre, mis padres fueron los que me criaron con mucho amor. Entonces, creo que ese fue uno de los valores más importantes que yo puedo resaltar de la familia con la que Sí, crecí. yo Cariño, conozco respeto. bien, pues no toda tu familia, pero bien como algunos fichas claves de tu familia y son excelentes personas. O sea, se nota como esos valores y la bondad y son más abiertos. Lo que es chévere es que como que no se siente nada tóxico, es como todo el mundo está como. Claro, Mientras en otras familias a veces se nota como esa toxicidad más. Sí. Pero entonces tú vio más la abuela al principio, tus padres, o sea, tu padre como trabajaba en Pereira, ¿no? Y tu mamá trabajaba en sí. Cali, entonces, pero seguían juntos. Mis padres no tuvieron la oportunidad de estar en el mismo sitio. Mi papá vivía en Pereira, mi mamá vivía en Cali, pero mi Por el padre trabajo, sí. venía, sí, iba cada 15 días a la casa. Entonces, bueno, mientras mi madre trabajaba, era una mujer que se levantaba a las 4 de la mañana, David, Sí, hacía sí. el desayuno para los niños, nos llevaba al colegio porque mi madre fue una madre, digamos que sola, ¿sí? En casa, le tocó criar a dos niños con trabajo, que es una de las cosas que muchas mujeres hoy en día hacen y que es muy difícil. Para una mujer crear un hijo es difícil y hace unos 37 años criar a dos pollos sin celular, sin tecnología, sin internet, sin ayuda prácticamente tecnológica Sin una empleada. claro, digamos que mi madre en algún momento lo tuvo, después de que pues nosotros ya estábamos casi en el colegio, ¿sí? Claro, claro, claro. No contaba con eso desde el principio y todo el Ajá, tiempo. exacto, Sí, exacto. no, yo veo eso como hay unas mujeres colombianas, que yo las llamo ninjas, son ninjas, porque tienen tanta Sí, disciplina. No siempre como madres solteras o madres, pero yo lo veo como son como excelentes estudiantes, se levantan como a las 4 para hacer todo el ejercicio y trabajar como el posterior y van a la clase y luego están haciendo unos cursos por la noche y están cocinando y bla. O sea, a mí me gustaría tener como la mitad de esas no, vidas. son unas duras, te digo. Yo hago 4 horas de trabajo en un día y estoy, uff, ya está. mamá, Mm. ¿Tenés raíces paisas, tus abuelos? ¿O de Cartago, no de son tan Cartago? paisas, pero sí, Ah, son ok. de ¿Por el Cartago, lado de tu mamá o tu por papá? el lado de mi mamá, Ok. exactamente. Por Pero el tu lado de mi papá, sí. Pues él, creo que algunos abuelos eran de por allá, pero yo no estoy completamente seguro porque mi papá tampoco tuvo papá. Mm, Resulta que me contó. eh, sí, él nunca tuvo como mucha cercanía con su papá, pero con los familiares de su mamá, de mi abuela,
eran, creo que de Cali o sí, más o Ah, menos ok. de por allá Bueno, también. hay mucha mezcla, ¿no? Entre Cali, el norte del valle y luego con los paisas, entonces uno nunca sabe. Pero Sí, cuando exacto. me dijiste siete hermanos, yo automáticamente pienso en paisas porque como Son familia la grande, mayoría de ¿no? paisas que conozco tienen como 10 tíos del lado de la mamá y 7 tíos del lado del papá. Y es Sí, como, sí, sí. son familias grandes. Puede pasar, puede pasar. Y bueno, gracias también como al amor de mis padres que siempre me tenían, ellos siempre como que buscaban darme lo mejor. Y pues gracias a eso fue que me metieron a un colegio, yo estudié en el colegio La Corder y digamos que eso fue un punto también que me marcó a mí, ¿sí? ¿Por qué? Mm. Porque en el colegio yo aprendí a conocer a Dios, ¿sí? Era como salir en las mañanas a rezar y a A un eh, colegio. sí, de dominicos religiosos, sí, exactamente, muy estrictos, muy estrictos. Entonces, quienes los fundaron eran dominicos europeos, en ese momento creo que eran unos franceses, y ellos como que integraron esta visión religiosa. Entonces, gracias al colegio, digamos que tuve la teoría de Dios, que a ti te dicen quién es Dios, pero tú en verdad no lo practicas y no lo conoces. Ahí fue donde yo, digamos, conocí sobre Dios y también conocí amigos, muy buenos amigos con los que hoy en día también mantengo una muy bonita relación. Y bueno, que uno ahí aprende a desarrollar sus habilidades mentales, porque te enseñan muchas materias y también físicas, psicomotrices. Entonces creo que tanto la familia como el colegio fueron claves en mi desarrollo, digamos, personal y individual de mi crecimiento y de mi etapa en Cali. Hasta los 17 años estuve en el colegio y en el momento en que terminé tuve la oportunidad. Fue el primer momento de irme al extranjero. Ahí fue cuando me dijeron, usted necesita aprender otro idioma. Y ahí fue mi primer cambio que yo tuve para salir del país y ir a aprender inglés al exterior. De hecho, esa historia también es muy interesante. Uno podría tener un podcast solo explicando eso, pero creo que te fuiste a Kansas, ¿no? Kansas, ujú, sí. Pero un pueblito por allá en Kansas, que Holte, Holton, que es como, por el nombre, yo soy de Estados Unidos, pero incluso yo no conozco esos lugares. Son como lugares tan gringos que son mucho, como 10 veces más gringo que yo. Porque son ahí como en el corazón del país, donde el fútbol americano domina la cultura, ¿no? Cuéntanos, ¿no era? ¿Lograste ser como una pequeña ahí estrella en ese mundo de fútbol americano? Eres de Holton, no, no a nivel nacional, pero de Holton. eso fue una muy linda experiencia, primero porque pues es también difícil, si llegar aquí, David, con un idioma y desenvolverte es fácil, imagínate llegar a un nuevo país sin saber el idioma, sin conocer a nadie. Fue un reto también complicadísimo. En el proceso, digamos que yo no sabía qué deporte iba a hacer, me pusieron fue a jugar fútbol americano Pues y el único deporte que había, ¿no? sí, en esa temporada, porque ellos también Vale. tienen deportes por temporada, tienen béisbol o Ah, basquetbol o ok. sí, digamos que tienen otros deportes. Sin embargo, en el momento en que yo llegué, a mí me dijeron, tenés que hacer deporte y el único deporte que hay en estos momentos es fútbol americano. Así que si querés jugar, anda. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué es eso, porque yo no tenía ni idea que era el fútbol americano, David. Yo había jugado fútbol, pero no fútbol americano. Entonces fue muy curioso porque yo llegué, eso fue como un miércoles, y al jueves, al otro día, a las 5 de la mañana, me despierta mi hermano, pues con el que yo estaba viviendo, y me dice, ve, tenemos que irnos, nos vamos para el gimnasio. Y yo, ¿cómo así? Al gimnasio todos tenemos que ir porque estamos entrenando y no sé qué. Bueno, yo no entendía lo que me decía el man, pero yo a todo decía que sí. Ahí empezó la linda experiencia de jugar fútbol y de aprender, digamos que la transformación de todo un proceso de cómo puedes llegar a ser campeón. Entonces,
la experiencia fue que el equipo era muy bueno, yo era bueno haciendo lo que estaba haciendo, que era patear, y al final nosotros El quedamos, kicker, ¿no? Como el el, que hacía como la... exacto, el pateador. Pero los 3 puntos o el 1 punto, dependiendo de cómo... Sí, resulta que hay como special teams, ¿no? Entonces yo hacía parte de esos equipos especiales porque yo no sabía hacer nada más sino patear un balón. Yo pateaba extra points, que era de 1 punto, o field goals, que son los goles de campo, de tres goles. Y mira que gracias a eso, a esos dos, fue que yo me gané unas becas allá. Tuve la oportunidad de marcar el gol de campo más largo, fue 49 yardas, y el mayor número de extra points en una temporada, fueron 71 extra points. Entonces, yo aparecía en la revista, la prensa, cada 8 días, y al El final, fenómeno colombiano. sí, Me encanta. no, eh, decían el latino, man, el latino. Ellos distinguían diferenciaban entre colombianos y mexicanos. O era No, no lo había, mismo. no Ah, existía como eso. Yo creo, ni siquiera estoy muy seguro cómo decían, pero sabían que yo no era de allá, sí, que es lo yo, que sabían. habían solamente 2 personas latinas en esa escuela y era un ecuatoriano y yo. Pues el ecuatoriano no jugaba fútbol americano. Sí. Yo era como el único que hacía parte de esa Mm. cultura, pues. Y ese equipo, dices que era bueno. Ellos tenían como campeonatos al nivel del departamento. Sí, resulta que todos los colegios hacen parte de torneos. Dependiendo de qué tan grande es tu colegio, sí mismo compites con los otros colegios a nivel del estado, porque es Ah, en todo el estado. Entonces, pues nosotros jugamos contra muchas personas. Teníamos un coach muy bueno, ¿sabes? Que creo que eso también define el éxito del equipo, y es un buen líder que permite de que el equipo esté enfocado y vaya a lograr el objetivo, porque en algún momento también nos equivocamos, ¿no? No es que todo era perfecto. Así que el coach fue muy bueno, los deportistas que hacían parte del equipo eran muy buenos, y bueno, al final estábamos comprometidos y disciplinados para lograr ese objetivo. Ahí fue que yo aprendí muchas cosas eh, digamos, para un equipo, de lograr ser campeones y, bueno, sí, encontrar O sea, distintas ganaron cosas. el campeonato de Sí, departamento. sí, sí, Wow. sí, quedamos Sí, sí, sí. del estado. Perdón, yo voy a cortar esa parte, pero me estaban llevando en... Bueno, ¿lo puedes hacer? No, 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 ya está ahí. Bueno, entonces campeones, wow, ok. Y por eso seguramente eso también te ayudó con ganar esa beca. am, ¿Y qué pasó luego? ¿Por qué no estudiaste en Estados Unidos? ¿Por qué volviste Bueno, acá? ok. Bueno, no, digamos que tuve un tema personal que me tocó, digamos, asumir como con responsabilidad. Entonces, la decisión de mi familia y la mía fue devolverme a Colombia, ir, digamos, bajo la guía de mi madre, que era quien me quería, digamos, enseñar ciertas formas de alimentarse y de cuidarse para poder mantener un buen estilo de vida, porque de eso también dependía de que me fuera bien o no me fuera bien. Entonces tú pones ahí como en balanza las cosas, y bueno, así fue. Me devolví a Cali y empecé a estudiar economía y negocios internacionales en la ICESI. Ok, bueno, entonces la ICESI estudiaste ya 4 o 5 años economía Sí. y luego, luego logística y creo que sí, es como tuviste varias cosas después antes de llegar a Europa, ¿no? Sí, 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 Por la segunda total. vez. Digamos que en ese proceso tuve la oportunidad de, sí, trabajar en algunos otros proyectos, y después al final de terminar digamos, la carrera, tuve la oportunidad de viajar por segunda vez. Sí, sí. Estabas en Suiza, ¿no? Haciendo algo, como estudiando algo. Entiendo. Sí, Sí. Suiza.
me fui a hacer un semestre de intercambio. Eso fue lo Mm, que hice en ese momento. ya, ya entiendo. Ok, ok. Sí, 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 por medio de la ICESI. Y es curioso que en ese momento, cuando me iba a venir, yo decidí por venir a la universidad en la que estoy hoy en día. O sea, cuando me iba a venir en el 2012 a Tilburg, pero la relación entre las universidades se dañó, o sea que yo no terminé viniendo a Tilburg, sino que me fui para una otra universidad en Suiza. Entonces, por eso Mm. fue que terminé en Suiza. Y ahora, sí, 13 años después, vengo a esta universidad para hacer la maestría. Eso a mí me parece muy curioso. No sé, yo creo que El es destino te llamó. el destino me llamó, Eh, imagínate. Así es. ok, ok. Sí, sí, Eso me parece curioso, como por qué te llamó la atención de eso después de la economía. sí. Bueno, resulta que trabajando con empresas de todas las industrias, me di cuenta de una necesidad en particular, ¿sí? Y era el envío de cosas. Entonces, no había información, no había datos, no había nada para que ellos pudieran tomar, digamos que, las decisiones. Entonces, ahí fue cuando nosotros empezamos a desarrollar eh, digamos que, un sistema que les permitiera a ellos encontrar la mejor opción para poder enviar sus cajas. Y ahí fue que se creó Envigo, que fue cuando llegaste también tú a aportar en todo este desarrollo y gracias a ti y a todo ese proyecto de tecnología que yo me enamoré del tema de los datos y la programación. ¿Por qué? Porque Mm, es que para mí eso es que es clave hoy en día, el tema de saber cómo utilizar un computador, programar, y sobre todo con Python. Entonces, creo que Python es una herramienta vital para poder entender los datos y gestionar todo tipo de sistemas. Y no sé si sabías, pero el Python lo inventó un holandés, que es curioso. O sea, no sabía, no, no, no. sí, 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 Python lo inventó un holandés y fue un sistema desarrollado prácticamente gratis. Nunca cobró por ese tipo de desarrollo. Mm, Entonces, que hoy en día lo utilicen tantas empresas y personas, quiere decir algo, ¿no? claro, claro. Sí, yo me acuerdo, eso era hace bastante tiempo. Yo apenas llegué a Cali, llevaba solo un año o dos, no sé, no me acuerdo. Y sí, me convenciste a trabajar en Envigo como tu CTO y Como decidí hacerlo en socio. Python, sí, como socio. Decidí diseñar el sistema en Python y vi que tú estabas bien como curioso e interesado en cómo funcionaba eso, entonces empezaste tú también a programar. Y luego seguiste con la terminación de ese proyecto luego. Y sé que contrataste también unos indios para ayudarte, pero Sí. mientras tú también estabas haciendo el código. No, eso Bacano. fue Sí, sí. un reto grande y creo que es parte, es como, es la fuente del por qué hoy en día estoy haciendo lo que estoy haciendo. Mm, El tema de ciencia de datos, que para tú poder gestionar los datos necesitas Python. Sin Python tú no puedes hacer nada. Entonces yo dije, no, pucha, quiero aprender a hacer lo que hacía David en ese momento para poder gestionar también las soluciones. O sea, mm. no tener que de pronto eh, depender de personas para poder crear las cosas, sino poderlas también crearlas solo o en equipo. Sí, es muy bueno. Sí, sí, es frustrante cuando tienes que esperar a contratar a alguien. Y también como si no sabes programar o ciencia de datos, o sea, no sabes juzgar la calidad del trabajo de esa persona.
Sí, Mientras si tienes esa experiencia, pues sí puedes o hacerlo tú mismo o contratar mejor y crear un equipo donde tú estás asegurado de la calidad de todo. Entonces, claro, pues sí. total. Yo aprendí el Python en un fondo privado, trabajando en análisis de datos como estrategias de trading, cosas así. Ujú. Y sí, es el lenguaje perfecto para análisis de Guido, datos. Guido Van Rossum. No, Sí, tal vez. No, puedes yo no visitar. sé, pero sí, sí, no. Y mira Como que Holanda es tan chiquita, realmente incluso puedes caminar hasta su casa, independiente de dónde queda en el país. de dónde, sí, no, es corto. Pero Pequeño, sí. tienen, pero mira lo curioso, que Holanda tiene también el puerto más grande de Europa. Sí. Además de que aquí se desarrolló el código de programación en la entrada de mucha mercancía y mucha salida de mercancía. Una, pues son una potencia, pero eran como en una época breve, eran como el más ricos del mundo. Sí, sí, sí. Sí. Y eso es también lo que yo buscaba, pues un sitio donde yo pueda aprender más de logística y pueda encontrar, digamos que estas tecnologías que me permitan a mí aprender y conocer y desarrollar, ¿sí? Para poder ir a aplicar en algún momento eso en Colombia, que es como Totalmente. un objetivo a largo plazo. Sí, el tema de data science es muy interesante. Estoy buscando científicos de datos para mi empresa y estoy estudiando un poquito del mercado, como los salarios y calidad del talento y todo eso. Y te puedo decir que sí, es mucho más, pues hace como 10 años, cuando yo estaba también mirando eso, Ujú. era difícil encontrar esa cosa. Sí, y Ahora es más profesionalizado, como hay másters en eso aquí en Colombia y eso me parece como tú cuando aprendiste Python, David, ¿te pareció, digamos que, cuánto te costó aprender realmente? bueno, es que yo empecé a programar con como 10 años, pero no Python, ¿no? En ese Sí, entonces no existía Python, existía como Visual Basic y de pronto existía C. Era porque mi padre era un ingeniero y científico y no sé, me empezó como a interesar en esas cosas. Entonces creo que me recuerdo la primera programa que hice era como en un computador anciano, DOS, en los noventas, sí, donde hice un programa que podía sonar unas notas, como una canción, como tan, 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 algo así, ¿no? sí, ok. Con Visual Basic. Y luego como un adolescente, aprendí un poquito de lo muy básico de C Ujú. y páginas web, como los principios. En ese entonces habían como, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero se usaba como Java para las aplicaciones como web muy primitivas, se llamaban Ok, applets. ok. Sí. Y creí como una tienda donde vendía, es que yo coleccionaba como esos cards, como no sé, como de Star Wars y Sí, como, ¿sabes? Como esas tarjetas como que los niños compran y los vendía online. Entonces, como manes me enviaban como efectivo online y yo enviaba las tarjetas. Y ok. luego, y eso era en las noventas cuando el internet estaba empezando, pero luego yo creo que tenía como 12 o 13 años, pero ya me llegaron las hormonas y ya perdí interés en eso. Estaba solo enfocado en como jugar fútbol, mujeres no, estaba muy mal en las dos, pues cosas de un adolescente, ¿no? Sí, sí. Y lástima, porque de hecho las noventas eran el tiempo perfecto para crear un startup o una empresa o algo así, y yo estaba muy adelantado. Entonces, por muchos años después no programé mucho, hice mis pregrado, posgrado, no usaba la programación, y luego en mi primer trabajo, entonces eso como ya 15 años después o 13 años después, tuve mi segundo contacto con la programación donde me tocó realmente aprender Python y C++ como sí o sí, porque mi jefe quería que yo entrego algo como dentro de 3 meses y era Mm, un ambiente muy intenso. Digamos, no era difícil aprender como sentir que aprendiste los básicos de Python porque es
un idioma escribir Python es como escribir letras, casi como escribir lenguaje, como es Sí, muy, no tienes que adivinar lo que está directo. pasando, que es como muy directo, muy descriptivo. Pero digamos, para aprenderlo bien, me demoré bastante, como perdí mucho tiempo el primer año. Hacía muchas vueltas y escribía programas no tan eficaces, había un montón de bugs y errores. Entonces, como un par de años, yo creo que es como todo, para volverse realmente intermediate advanced, es entre 2 y 5 años haciendo algo. Yo creo, sí, yo te digo que eso también lo pienso todo el tiempo porque pues yo estoy muy primíparo y yo digo, ¿qué momento voy a lograr yo llegar a ese nivel? A un nivel de que tú no tengas que ver en ninguna parte, ni que tengas que preguntarle a nadie, sino que tú tengas la capacidad de extraer la información de un archivo y que puedas hacer análisis de los datos solamente con el código que tú escribas en un texto. Sí. Creo que eso es súper importante. Y hoy en día lo que siento es que, por ejemplo, yo cuando estudié Python por la primera vez era 2011. Ujú, Y en ese entonces no había ChatGPT, yo ujú. creo que tampoco había YouTube o YouTube apenas estaba empezando. Había Stack Overflow, que era como creo que todavía existe, pero ya casi no va a existir, pero era una página donde los desarrolladores ponían sus dudas y habían respuestas. Y era un proceso muy ineficaz de aprender y de escribir. Algunas tareas básicas te puedes demorar todo el día, mientras ahora con ChatGPT lo puedes tener como en un minuto, ¿no? Segundos. Como, sí, segundos. Pero yo creo que por eso como el nivel va subiendo, como va subiendo en todo, como los Mm, tenisistas de hoy son mucho mejor que los tenisistas de hace 100 años, los jugadores de Jiu-Jitsu también. Entonces yo creo que los matemáticos, los programadores, científicos de datos, como hay tanta fundación, tú tienes que superar eso y ser como a un más nivel. claro. Y eso es interesante. Sí. Sí. Entonces eso me preocupa a mí porque implica que yo tengo que realmente seguir como actualizando mis habilidades bastante para mantener la relevancia y competir con esos pollitos. Pero bueno, tú también ya tienes un nivel bastante avanzado, así que lo que puedas lograr hacer de aquí en adelante va a ser mucho más rápido que lo que lo puedan hacer los Ojalá, pollitos. sí, yo creo. Y tampoco estoy compitiendo ya en un mercado laboral, entonces Claro, estoy más como creando negocios y todo eso, entonces es claro, diferente, claro, sí, claro, de pero acuerdo. chévere. ¿Y te pareció difícil, fácil este semestre? ¿Cómo era el pre-masters? Premaster, sí, me ha parecido retador, bastante retador. Como economista, no piensas en, pues pucha, cómo son los datos, la estructura de los datos, cómo son los modelos matemáticos. Tú no piensas de esa manera, pero sí creo que es una buena estructura de desarrollo mental sobre cómo es de enfrentar el problema. Normalmente los ingenieros cogen un problema grande y lo separan en pequeños Ujú. problemas para poder juntarlos y desarrollar un problema grande. Entonces eso creo que es súper, súper importante, ¿no? Aprender ese modelo de ingeniería. Imagino que tenías dudas en algún momento, si, cómo puedo hacer eso, qué hice, porque también es un compromiso económico mucho, Sí, claro. sí, como pagar un máster en Europa. ¿En algún momento te dudaste o pensaste, No, ¿por qué hice claro, esto? claro. A veces me pregunto si es la mejor decisión que he podido tomar. Sin embargo, creo y estoy convencido de que siempre el aprendizaje es una muy buena elección. Entonces, si tú te estás desarrollando, si estás aprendiendo, si estás avanzando, pues eso va a obtener muy buenos resultados, ¿sí? Bien sea aquí o allá o donde sea. O sea, salir de tu zona de confort. Siempre trae miedo, pero vale la pena. Sí, 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 total. Y no sé si has visto, pero por ejemplo, Shaquille O'Neal en estos momenticos es uno de los basquetbolistas que puede estar tranquilo en su cama, relajado o haciendo cualquier otra cosa, pero el hombre está estudiando, viendo cómo hace para poder
ser un psicólogo deportista, porque él fue deportista, pero no es psicólogo. Entonces está aprendiendo a cómo ser psicólogo para poder implementar eso en los jóvenes. Entonces, creo que, como te dije desde el principio, nunca es tarde para aprender. Siempre uno tiene como la oportunidad de poder realizar sus sueños y poder, digamos, no solamente para salir a competir en algún momento en el mercado, porque sé que eso también lo voy a hacer, sino para crear soluciones diferentes, distintas en el mercado, ¿sí? Que pueda ayudarle tanto a las empresas como a las personas, a los proyectos en los que he venido yo también. Claro, claro. Estabas en tu zona de confort en Cali. Yo te conocía Total. allá. Tenías tu vida donde o las relaciones, la familia, suficientes ingresos para vivir bien. Y luego decidiste tomar ese como riesgo, un sueño que ya tenías bastante tiempo, pero decidiste en ese momento, ya voy a hacerlo, voy a saltar. Y sé, cuando llegaste, también había un periodo de ajuste donde estabas un poquito asustado, no sé qué hice, pero al final valió bastante la pena, o sea, te veo muy bien y lograste como terminar esa etapa inicial y vas a seguir a la otra. Y como tú dices, siempre vale la pena como ir al lado de crecimiento. Y eso implica enfrentarse con unos incomodidades y miedos, pero sí, sí vale la pena, ¿no? Claro, desde que llegué, David, hoy en día, yo me puse a hacer un listado de qué ha sido lo que yo he logrado en estos 6 meses. Y yo te digo, realmente he ganado una cantidad de cosas, muchísimas otras cosas que yo no hubiera logrado si yo hubiera seguido en la zona de confort. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí. si uno mira en retrospectiva y se da uno cuenta de esos puntos que se lograron, pucha, valió la pena. ¿Sí me entiendes? Valió la pena totalmente. Claro. Y hay una cosa que yo he notado en la vida, medio obvia, pero es tan fácil olvidarla. Primero, todo el mundo dice que quiere crecer, quiere mejorar en algo, sí. Pero se le olvida a todo el mundo, casi todo el mundo, que eso siempre se siente incómodo. Entonces, cuando llega a esa incomodidad, muchas veces se asustan o cancelan sus planes o lo que sea. Pero la verdad es como que es como por definición salir de tu zona de confort implica incomodidad. Entonces, Sí, ¿por qué estás tan sorprendido cuando te llegas a incomodidad? Deberías abrazarla y hacerle la bienvenida, ¿no? Es precisamente como, es inseparable al crecimiento, sí. Pero estoy, es difícil, es difícil. Yo ahora estoy creciendo, haciendo cosas que nunca antes he pensado hacer. Y se siente súper incómodo. A veces me levanto medianoche con pánico, pero es como, pero no, es necesario, pero tampoco es como uno piensa, no tiene sentido. claro, claro, Sí. claro, total. Y hace parte de todo el proceso, ¿sí? Desarrollo, porque tú también, tú has podido estar en los Estados Unidos trabajando con una empresa y sí, haciendo otras cosas, pero tú te has escuchado y has tomado decisiones de ti para ti. Entonces, pues cada uno encuentra, digamos que la felicidad en el... Y me gustó lo que diste sobre los sueños, y si realiza los sueños. Y quiero como agregar ahí que puedes, puedes realizar tus sueños, pero también crear nuevos en el camino, que es muy interesante, ¿sabes? Porque tú sigues un sueño, su acción, y luego te das cuenta que hay aún más posibilidades por aquí y por allá que ni has visto, porque ya estás tienes como una nueva vista. Es como chévere. Me Claro, imagino que ya se te abrieron más ideas que eran como simplemente muy hipotéticas o teóricas cuando... no, sí, mira que eso es una de las cosas que yo más de pronto valoro hoy en día, es en el hecho de visualizar y de soñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay límites, o sea, tú puedes soñar lo que tú quieras, es gratis, no te cuesta nada ponerte a pensar a dónde puedes llegar. Y segundo, el resultado que tú puedes obtener de esa visualización puede ser muchísimo más significativa que el resultado de
estar haciendo lo mismo que estás haciendo. Entonces, pues digamos que ¿Tú cómo haces la visualización? ¿Es como escribirla o sí, tienes una práctica como diaria de sí, pues digamos que lo principal es sentarse y escribir. Uno tiene que conocerse muy bien. Es lo más, digamos, lo principal. Saber dónde uno está y a dónde uno quiere llegar. Lo que yo hago es escribirlo. Primero escribo cuáles son mis sueños y día de por medio cierro mis ojos durante 15 o 20 minutos y pienso y me imagino en esa situación que soñé. Entonces, si por ejemplo sueño con viajar a Italia, bueno, ¿cómo será estar en Italia? ¿Cómo será ver, no sé, a Roma en un atardecer? ¿Cómo puede ser comerse una pasta con un vino delicioso? Y esa misma experiencia que tú estás sintiendo en ese momento es como la ley de atracción. Y lo haces y lo haces y lo haces y creo que así es que eh, puedes lograr llegar a conquistar esos sueños que una vez te imaginaste. Y eso es una de las grandes lecciones, David, que de pronto yo he aprendido en la vida. Y es que todo es energía. Cuando digo que todo es energía, es absolutamente todo. Todo lo que tú veas, todo lo que tú percibas, sientas, todo es energía, todo es frecuencia y todo es vibración. Entonces, visualización? hay distintos tipos como que de energía, ¿sí? Tenemos, digamos que la energía de la célula, la energía de los pensamientos, la energía de la masa, la energía del sol. Hay tantos tipos de energía que si tú te das cuenta, nosotros somos una fuente completa de energía, el ser humano. Para que tú estés bien, tú necesitas alimentarte bien, necesitas dormir bien, necesitas comer bien, necesitas ejercitarte bien para que tú estés cargado de energía y cuando estés cargado de energía, es asimismo impactar de manera positiva a las personas. Esto es otro punto de esa lección y es que todo tiene sus polos, lo positivo y lo negativo. Entonces, es muy importante siempre uno intentar de pensar positivamente para que las cosas salgan de esa manera. Creo que no sé si tú sabías, pero todos los creadores grandes de esta tierra han sido personas que nunca han dejado de intentarlo. ¿Por qué? Porque son personas positivas, que ellos no se dejan caer diciendo, no, es que esto no funcionó, entonces ya, paremos. No, Sí. hay gente que todo el tiempo le ha dado, le ha dado, le ha dado, le ha dado, hasta que logran realizar el sueño. Y ahí es cuando realmente se materializa. No importa si tú hoy en día, por lo menos, no has logrado algo. No quiere decir de que no lo vas a hacer. Lo que quiere decir es que no has encontrado la manera de poder realizarlo. Que eso es también positivo. Pero si tú mantienes esa mentalidad de positivismo, esa actitud de que vas a lograr llegar allá, es lo único que te va a permitir evolucionar, porque es que estamos hablando de distintas cosas. Podemos estar hablando de trabajos, podemos estar hablando de empresas, podemos estar hablando de parejas, podemos estar hablando hasta de salud, David. Si tú bien sabes, lo decía Mario Alonso Puig, el que te digo que es un cirujano, que se convirtió en coach. Mira, los datos positivos son lo único que pueden permitir a una persona sin medicina desarrollar como células y anticuerpos o cosas para que se puedan curar. Y eso también es algo que ha funcionado científicamente, que creo que pues eso es para mí una de las mayores lecciones que he aprendido en la vida. Sí, pues como un científico, ex científico, era físico, y alguien que no era muy religioso, me costaba aprender eso. O sea, tenía que como ver como la lógica en eso primero, pero ya lo vi, ya lo vi. Y estoy de acuerdo. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho en inglés, se traduce a español como nadie ha logrado nada como espectacular o grande por accidente. Mm, O es muy improbable. Es como si tú quieres un gran éxito
en negocios, crear tu empresa y ahora estás como trabajando en mínima y quieres una empresa grande o quieres, sí, viajar todo el mundo, es poco probable que lo vas a lograr por accidente. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica intención? Ya necesitas visualizar dónde quieres ir y luego actuar en eso. Pero la parte de visualización es primero clave, saber dónde quieres ir. Y también implica que tienes que tener fe que vas a llegar, porque ¿para qué vas a esforzarte a algo que no crees que es posible? Entonces ahí ya como viene, como es muy lógico, de hecho, que hay poder, mucho poder en fe y visualización, es como la espina de cualquier logro, ¿no? Importante. Y la otra cosa que diste de la energía que me gustó es... pero también es como que no lo podemos tomar por garantía. Es como todos tenemos una energía natural am, que nos da la capacidad de lograr cosas, de estudiar, de aprender, de actuar, pero también se puede perder así. Si tú has sido, si tú has sido enfermo o tenía unos problemas graves psicológicos en algún momento, tú sabes cómo es perder tu energía y realmente no querer hacer nada, como te vuelves incapaz. Entonces no lo puedes tomar por garantizado y hay que cuidarlo y cultivarlo también. Eso es lo que quería agregar a eso. Sí, súper importante lo que dices. Cuidar la energía y cultivarla es clave, es vital, porque es como una plantica. Pues una plantica Sí es, sí es, sí es. sin luz Ah, no crece. sin Y- luz. Tienes que hacer deporte, tienes que rodearte con gente buena que te alimentan, tienes que consumir información que te alimenta, no perder todo tu tiempo en negatividad, los medios sociales y yo no sé qué. Muchas cosas. alimentarte. Alimentarte bien, sí, también, sí. Evitar todo tipo de adicción, Sí, drogas, alcohol, pornografía, etcétera. Hay miles de adicciones, ¿no? Que se pueden tentar. Pero bueno, ok. Bueno, Andrés, y cuéntanos un poquito de, de dónde te imaginas como yendo ahora, como en los próximos 5 años. O sea, ¿piensas volver a Colombia? ¿Piensas quedarte allá? ¿Piensas construir una empresa? ¿Piensas ir a una playa en Brasil? bueno, pues sí, sí me veo disfrutando la vida. Eso sí, me veo feliz, me veo contento, pero en 5 años, si me lo preguntas así a un tiempo, yo me veo como en mi mejor momento profesional. Me veo como en Europa. Yo digo que en ese tiempo yo debería estar aquí aprendiendo, gerenciando algún departamento, no sé si de compras o de logística internacional o incluso de las empresas que yo he creado, los proyectos que yo he gestionado, que pueda también ser como una fuente de organización para que las empresas puedan exportar o importar. Pero entonces me veo sí como liderando equipos, eso sí, me veo como muy saludable, muy ejercitado, me veo como íntegro, como estable, como un roble, pues firme, bien puestecito, asumiendo, sí, roles de liderazgo y de responsabilidad. Creo que tengo las habilidades necesarias para motivar a los equipos, que eso es algo que a mí me gusta. No me gusta ver en dónde se equivoca la persona, sino que me gusta ver cómo puede esa persona siempre ser mejor y lograr cosas mejores de las que puede hacer. Porque es que uno decirle a las personas, no, es que eso es malo para esto, eso es muy fácil, porque todos nos equivocamos y todos tenemos problemas. Pero ¿qué tal si nosotros empezamos por decir a las personas en lo bueno que son y en lo bueno que hacen las cosas, o a los mismos niños o a los jóvenes? Esas personas van a seguir trabajando en esas habilidades para que puedan tener mejores resultados. Entonces, bueno, eso digamos que es el principio de un gran logro de crecimiento en mi desarrollo profesional y personal y espiritual. Creo que lo que hablábamos en un principio, una mezcla de economía con tecnología, logística y con espiritualidad, eso tiene que tener muy buenos resultados si uno sigue trabajando en pro de desarrollar cosas interesantes. Claro. Yo creo, y yo voy a enseñar eso a mi hijo, que
es lo más divertido del mundo, cuando empresas, cuando proyectos, la bienvenida a nuevas tecnologías, no teniendo temor. Mucha gente tiene temor de la inteligencia artificial, que nos va a reemplazar. Como mucha gente probablemente tenían temor con cualquier innovación tecnológica. Incluso como podemos ir hace 100 años o algo así, como los campesinos cuando llegó la primera máquina. Imagino Claro. que dijeron como, pucha, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, pero se encontraron nuevas oportunidades. Y no sé, me encanta como ese estilo de vida. Y yo veo que tú tienes también esa energía que me parece muy bacano. Sí, pues es Sí, que creo y que es importante, ¿no, Dave? Uno sí, ir con el mundo en vez de ir con el ir mundo. para atrás. Y también creo que en esa nueva época de inteligencia artificial, por ejemplo, irónicamente, lo que se va a volver más y más importante es la humanidad y Sí, las habilidades como sociales y cosas así. sí. Por ejemplo, yo ahora estoy contratando personas en mi empresa Ujú. y uno puede decidir cómo va, como en el balance, cuando uno está evaluando en un candidato, habilidad técnica, tal inteligente es, la universidad, las notas, o puede como también poner en la balanza la personalidad, cabe dentro de la cultura. Si es una persona con quien yo quiero trabajar Mm. a nivel personal. Y yo creo que con la inteligencia artificial se vuelve más importante como esa parte humana, de hecho. Bien, y eso es bien interesante, porque ahora él que era de pronto aquí al nivel técnico también puede competir de pronto con ese que tenía todo el Python en su cerebro. Claro. Ah, Y ¿sabes lo que yo pensaba? ¿Qué tal si nosotros también pondremos o pongamos la inteligencia artificial para trabajar un poco el lado humano también? Y esto lo digo como para ver uno cómo puede desarrollar sueños a través de sistemas o métodos de las personas, porque pues eso también para mí es pues, importante, ¿no? a mí ya me ayuda, o sea, yo uso ChatGPT para preguntarles cosas sobre, a veces temas psicológicos de mi vida, de meta, a veces a planear un negocio. Es bien interesante. O sea, no siempre da como las mejores respuestas, pero muchas veces sí dan buenas respuestas o por lo menos te hace pensar de otra perspectiva. Eso, te da ideas. Es bacano. Sí. Así Sí. es que me veo en 5 años, Dave. Bueno, En, en, en 5 años, sí, sí, sí. sí, no, no, te iba a decir que me veo como en revistas nacionales y en Ah, plataformas. eh, Obvio, ahí vamos a estar no, pero siempre. sí, porque no tener esa meta? Y de hecho es muy posible. Y es como una fruta que viene como, como un derivado de otras cosas, no es como la meta. Claro, Pero eso puede pasar muy fácilmente creando una empresa, un proyecto interesante. Pero como dijimos antes, eso no va a pasar por accidente. Tienes que visualizar esas cosas y dirigirte con sí, intención. de acuerdo, Y estoy la muy de mayoría de gente acuerdo. no lo hacen y se quedan de pronto en un trabajo con un jefe, de pronto contentos, de pronto no. Si es algo que tú escoges, sí, está bien, perfecto. Sí, Pero si no era tu intención y pasan 15 años, 20 años y luego es como, qué pucha, ¿por qué hice eso? Eso ya es no es tan chévere. sí, 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 Sí. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues, para terminar, ¿tienes como algún libro que puedes recomendar o compartir algo, como un mensajito para la gente? Sí, 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 claro que sí. Hay un libro que me ha llamado mucho la atención siempre y siempre lo recomiendo y se llama Las siete leyes universales del Kybalión. Y habla sobre la ley del mentalismo, la ley de correspondencia, la ley de vibración, polaridad, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto y la ley de generación, que digamos que son leyes, David, o patrones que existen en la naturaleza, pero que también existen en la vida social, la vida real. Si uno logra entender, captar esa información, seguramente uno va a tener unas herramientas muy fuertes para poder seguir creyendo, poder seguir trabajando en ser mejor persona
y entender cómo funciona de alguna u otra manera toda esta matrix en la que tú y yo vivimos. ¿Me entiendes? Porque es de verdad, David, es irónica también, porque yo me pregunto, después de tantas guerras, todavía hoy en día los países siguen peleando y siguen luchando y siguen matándose y siguen eh, yendo como en contra de los vecinos, que no hemos todavía logrado y no hemos aprendido y creo que eso tampoco está como integrado en la gente, ¿sí? De cierta manera, no está integrado en la sociedad. Hay empresarios que buscan llegar a Marte, por allá a otro país, yo no sé a qué, porque nosotros todavía no hemos resuelto digamos, dilema en el que vivimos día a día, pero eso es como uno aquí por dentro. Si yo estoy por dentro mal, si yo tengo temas por resolver internamente o no puedo salir y lograr entendernos. ¿Cómo lo vamos a entender nosotros a ellos? Ellos tal vez ya están súper desarrollados, pero ¿cómo iría a ser esa relación entre un ser humano y un extraterrestre? No, trágica, trágica. Porque yo diría, solo seres con la capacidad de Jesucristo, de Buda o de Gandhi, como estos seres de un nivel vibracional mucho más alto, podrían tener ese nivel de comprensión, de empatía, de tranquilidad, de pacifismo para surgir en el universo. Mientras nosotros todavía estemos aquí peleando con nosotros mismos, nosotros, ¿para qué vamos a salir a otra parte a querer seguir peleando con otras personas o otros seres vivos? Eso yo, para mí, no tiene sentido. Sí, es una pregunta muy interesante, muy profunda. Pues yo me decepcioné mucho cuando empezó la guerra en Ucrania con Rusia, porque pensé, pues en 2000, no sé cuándo empezó, y cómo es posible que hay una guerra tan grande en Europa. Y una cosa que empecé a ver, o el patrón, mirando a la historia reciente, como de los últimos, no sé, 500 o 1000 años, hay una gran maldad que se hace por los gobiernos, básicamente. Ese soldado ruso que está ahí muriendo en Ucrania, que tiene 22 años, que está matando a otro ucraní de 22 años o viceversa, él no quería estar allá. Ujú. Él no amaneció un día y dijo, yo quiero, sabes, como, no, voy a morir por la patria, ¿no? Es como, hay todo un órgano político y estatal donde los en poder son viejitos, ya 60 años, no sé, y saben manipular bien a la gente como ingenua para irse y morirse allá para sus intereses, o supuestamente para los intereses de la patria. Pues como muy, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y tú lo ves durante toda la historia, ¿no? Alemania, los nazis, Ujú. las guerras de los Estados Unidos, incluso las cosas que se culpan a la religión, yo lo veo ahí desde esa perspectiva. Por ejemplo, los conquistadores que se fueron a matar indígenas en Colombia y en Latinoamérica, si era una guerra como religiosa, también era el gobierno. O sea, los españoles, como el reino allá, decidió hacerlo y permitió eso pasar. Como esos países fuertes, con gobiernos fuertes, generan estabilidad dentro de ellos, pero también generan mucha maldad. De pronto eso se va a mejorar. Yo creo que cada década es un poquito mejor que la anterior. Y pronto con el blockchain, como la descentralización de las cosas, perder un poquito ese poder centralizado de los gobiernos. Y de pronto eso podría ser bueno. Hay que ver. Sí, 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 En el mundo, pues
también es grande. Pero yo pienso, ¿sabes qué yo pienso? Yo digo, una guerra bien, hijo de madre. Qué pena ahí la palabra. Una superguerra, para que nos demos cuenta de que eso no era lo que necesitábamos. No, no creo. ¿Sabes por qué no creo? Porque, Porque si tenemos esa guerra, se van a destruir todos los libros y entonces la gente van a olvidar luego que había esa guerra. sí, Se van a volver, o sea, se van a volver ahí como unos cuernícolas. pero a eso voy. Para poder llegar a ese nivel de tranquilidad, de paz, necesitamos un caos. Yo creo que primero se necesita el caos y la crisis para que venga el punto otra vez de como de paz. Entonces, yo creo que estamos llegando allá, ¿sí? Estamos muy cerquita de ese punto crítico para que después de eso estemos más unidos, calmados, más como tranquilos. Pues mi humilde opinión, y no quiero de pronto decir de que así vaya a ser, pero en mi visión y como yo veo la situación, eso puede ser Este libro que te digo muestra el ritmo. Y cuando hablo del ritmo, todo sube y todo baja. Todo tiene sus puntos críticos. Entonces necesitamos ir hasta el fondo Ujú. para poder lograr subir otra vez. Puede ser, puede ser. Mm. Bueno, con tanta violencia. Ojalá no, sí, no, no. La verdad que es ojalá no. Sí. Ojalá solo prosperidad. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por venir en el show. Muchas gracias Ya a siempre ti por haberme invitado. eres uno de los primeros y te agradezco mucho por eso. Sí, y nada, aquí podemos terminar. Yo creo que ya hablamos una hora. Sí, Deli, de pronto en unos meses podemos volver a hacerlo. A ver cómo sí. van las cosas. De una, de una. Y nada, pues, ah, ¿tienes un lugar donde la gente que te pueden encontrar si quieres como, no sé, para contactarte o algo así, si tienen alguna duda, o lo dejamos así? Pues mira que yo no soy como mucho de Instagram ni, ni de redes ¿Dónde te sociales. pueden seguir? Sí, pero pues tal vez me puedan encontrar en LinkedIn, que es Ah, en como, LinkedIn. Sí, 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 LinkedIn. una red más profesional. Ahí me pueden buscar como Andrés Roballo, Sí. LinkedIn Andrés Roballo, y ahí estoy, pueden encontrar para, no sé, conversar o hacer. Preguntarte de pronto un estudiante que quiere ir a Holanda o Exacto, sí, algo así, sí. exacto. Chévere, chévere. Listo, Ren, muchas gracias. Voy a poner la musiquita. La despedida. Y Google, Play Colombia, mi tierra querida. Listo, con eso. Muy bien, Bueno, nos vemos. gracias.